Sí, sí, la verdad que siempre, digamos, lo decíamos antes de la elección, decíamos que el resultado que iba a haber ese domingo iba a sorprender de cualquiera de los resultados que hubieran salido, hubieran sorprendido. Hubiera sorprendido que hubiera ganado la opción de Provincias Unidas, hubiera sorprendido que ganara como ganó La Libertad Avanza, hubiera sorprendido que Natalia de la Sota Saque entre como diputado o no. Todos los resultados posibles hubieran sido una sorpresa, porque en realidad reinaba una incertidumbre muy grande en tres o cuatro cuestiones. Me parece que una de las cuestiones a analizar fue el humor social, lo que se vivía en el humor social y cómo iba a ser la reacción electoral, digamos, de la elección de la gente sobre ese humor social. Uno ve y percibe todavía, no es que esto haya pasado, que la gente, había una resistencia, había un cuestionamiento sobre la cuestión económica, sobre la actividad económica, sobre lo detenido que está la actividad económica en nuestra ciudad. Se nota mucho, tanto sea en la parte de productiva, empresarial o de fábricas, como también en la parte comercial. Los empleados con un problema serio cada vez más de poder llegar a fin de mes. Digamos, estamos con una economía muy contraída y eso generaba una suposición que iba a tener un reflejo electoral respecto a la Libertad Avanza, que no se dio a prima facie. Uno analiza que pareciera que no se hubiera dado. También hay otro tema que analizar. Nosotros analizábamos los datos del 2023 en la primera vuelta de la elección nacional y uno ve que en la primera vuelta Javier Milei gana en Córdoba con el 32%, Schiaretti saca 28% en ese momento, y que Patricia Bullrich saca 24%, hoy siendo parte de este gobierno. Entonces, si fuera una cuestión matemática, que obviamente no lo es, la Libertad Avanza debería sumar el 32% del original más el 24% de Patricia Bullrich y estaríamos hablando de un 57%, que tampoco saca ese número. Entonces eso quiere decir que gran parte del electorado que acompañó en la segunda vuelta a Javier Milei no lo acompañó en esta oportunidad también. Hay un 40, que saca 42 puntos en la provincia, que obviamente no es mala elección, sirvió para ganar con una diferencia de 14 puntos, pero no es tampoco una continuidad absoluta de todo el apoyo que tuvo Milei en la segunda vuelta, ni siquiera en la sumatoria de las dos opciones que estuvieron en la primera. ¿Eso también qué significa? No significa que haya hecho una mala deselección, para nada, ganó y muy bien. Lo que sí marca es que ha sido muy mala elección del resto de las ofertas electorales. Por ejemplo, Schiaretti saca la misma cantidad de votos o menos que cuando fue en la opción de la primera vuelta. Ese es un punto a analizar. Se genera una interna partidaria con la presencia de Natalia de la Sota como opción dentro del peronismo, con un montón de factores y un montón de matices que tiene que ver con una cuestión más interna y de reclamo partidario, casi ideológico. Que por ahí llamaba la atención eso, Fernando, ¿no? Que cuando muchos partidos iban haciendo la alianza, en Córdoba puntualmente, el peronismo se mostraba dividido. Sí, y creo que además también hay un tema a notar. En el caso de Natalia de la Sota, es una de las pocas opciones de tercera fuerza nueva que surgen en las provincias. Es una de las pocas a nivel nacional que aparece una tercera opción nueva y que logra una banca en un contexto de polarización absoluta en todo el país. Natalia de la Sota en Córdoba logra una banca, llegar a los 8.7 o 8.75, que es el final del escrutado, y logra una banca propia por motu propio ante dos aparatos muy grandes. El aparato nacional, que digamos con toda la presencia incluso de 2 veces de Milei en Córdoba, con el antecedente de Milei en Córdoba y demás, y el aparato provincial con un desarrollo y una campaña a la altura de una campaña del Ejecutivo, o sea, una campaña para gobernador. O sea, el despliegue electoral que hizo Provincias Unidas realmente fue acá y en Santa Fe y en las provincias donde Provincias Unidas se presentó como oferta electoral, hizo un despliegue de recursos muy, muy fuerte. Y aún así en Córdoba, Natalia de la Sota logra una banca. Tiene un montón de lecturas, sobre todo de muchas lecturas internas. Departamentalmente también se siente eso. Nosotros estamos en el departamento con más porcentaje de voto Milei de la provincia.
Y aún así, por ejemplo, en el departamento Río Segundo, con el mayor cantidad de porcentaje, 45% saca Milei aquí en el departamento Río Segundo, aún así Natalia de la Sota también saca 8,7%. Entonces es todo un análisis para hacer que tiene que ver con una cuestión electoral de por qué la gente siguió acompañando en gran parte, en el 42% a la opción de Milei. ¿Qué pasa con el otro? Estamos hablando que hay un 58% que no acompañó la opción electoral también, con lo cual también hay que leer muy bien esto, y creo que el gobierno lo está analizando, por eso la reunión ayer con los gobernadores, que no es un triunfo absoluto y demoledor, porque obviamente no le da las mayorías absolutas que necesita en la Cámara, pero además también que necesita seguir trabajando en los consensos para poder gobernar. ¿Qué lectura deja este porcentaje, alto porcentaje de ciudadanos que no fueron a votar? En algunos casos hablamos hasta de un 40%, algo que ronda entre el 35% y el 40%. ¿Hay lectura de eso? Sí, yo creo que hay una primera lectura que tiene que ver con el enojo de la gente en la representación política. Que yo creo que ahí hay un tema a trabajar importante, sobre todo en la cuestión del ciudadano. Es un error conceptual muy fuerte, muy grave, que el ciudadano que por enojo, que considere que ninguna opción es válida, es un error no ir a votar. Porque al final le terminas dando la posibilidad que los pocos que hay, ¿sí?, y terminen votando, terminan teniendo la expresión a su favor. ¿Qué digo con esto? Si vos tenés un enojo porque no considerás que ninguno es válido, andá y vota en blanco. Que esa es la opción de la muestra, que ninguno me representa. No dejes nunca de ir a votar. ¿Por qué? Porque al no ir a votar, en algún momento desaparece esa opción. Hoy por hoy se habla del porcentaje del 42, el 45, el 38, el 28 de los votos válidos. La gente que no votó en algún momento desaparece de la figura y de la consideración. O sea, si la idea es mostrar mi enojo, andá y vota en blanco. Decir ninguna de estas opciones me representa. Obviamente la ideal es que cada uno analice, estudie, vea cuál es la propuesta, cuál es el perfil de cada uno de los candidatos. Pero si aún así ninguno te satisface, andá y vota en blanco. Ese es el voto que realmente manifiesta de alguna manera el enojo, que la gente lo está manifestando de esta manera, no yendo a votar, pero a la larga no sirve eso como para demostrar, cuestionamiento hacia la clase política, que obviamente está. Con estos resultados, ¿cómo sigue la economía? ¿Cómo sigue la educación? ¿Cómo sigue la salud? Mirá, yo creo que hay 3 o 4 cosas que a considerar dentro del voto que apoyó a Milei. Lo hablábamos hace un ratito. Decía, yo entiendo el voto joven que ansía un cambio profundo y casi inmediato, que ve y compara con otros países del mundo el avance tecnológico, el avance en infraestructura y demás, y considera que todos los que estuvieron desde el comienzo de la nación hace 200 años hacia hoy no lograron hacer eso, y entonces esa repulsión hace que buscan un outsider, alguien que pareciera ser totalmente diferente a lo que vino hasta ahora. Entonces se entiende desde ese lado, o se trata de comprender de algún lado ese voto. Obviamente una persona como yo, que hemos trabajado y estudiado en la cuestión política a lo largo de los años, no compartimos esa idea. ¿Por qué? Porque en realidad hubo muchos intentos en la historia de avanzar en ese sentido, y que estaría bueno que se analizara más. Pero se entiende completamente el voto joven, que tiene que ver con el voto a la resistencia a la clase política en general. Por el otro lado, creo que hubo mucho voto de... creo que es un juego político el decir el miedo a los K, a la vuelta de los K. Yo creo que no hubo un miedo a la vuelta de los K en su mayoría. Lo que sí hubo un miedo a que esto explotara. Hubo un miedo al 2001, hubo un miedo a la inestabilidad de nuevo, o la desestabilización absoluta de la economía, y un miedo con todo lo que conlleva eso. Porque en las familias que hoy están muy a duras penas llegando a fin de mes, la desestabilización de la economía, y que se dispare la inflación y que se dispare el dólar y que eso repercute en precio, además genera muchísimo miedo y riesgo de subsistencia. Entonces hubo mucho de eso, mucho de decir, no, si le va mal al gobierno, otra vez vamos a tener problemas, otra vez se van a disparar los precios, otra vez no vamos a llegar a fin de mes. Y eso generó no digo un apoyo, pero sí una
una voluntad de decir, bueno, no quiero que se rompa esto, estiremos un poquito más el esfuerzo. Al haberse estabilizado, aunque todavía en valores muy altos la inflación, pero al haberse estabilizado nos da cierta previsibilidad, digo, familiarmente. Uno sabe que llega justo, pero llega. Entonces, si se explota, ya no sé si llego el mes que viene. Entonces, eso tiene que ver, lo hablábamos con el tema de los alquileres y demás. Entonces, ese por un lado. Por el otro lado, yo creo que la sociedad ya no resiste juegos de desestabilización. ¿A qué voy con esto? Digo, va a venir una etapa de mucha conflictividad social por la necesidad que hay, que realmente está, por la cuestión estival, porque siempre a fin de año eso se exalta, pero además también porque se viene una discusión de temas muy sensibles para la idiosincrasia argentina, como por ejemplo los derechos laborales, como por ejemplo los derechos de jubilación, los derechos, la cuestión impositiva. Hay un montón de cosas que se van a trabajar que obviamente también afectan muchos intereses y que a la larga genera un ruido social y una molestia social que van a tener que trabajar. Yo creo y espero, con muchísimas ansias, lo espero honestamente, le digo que el gobierno mejore su capacidad de negociación, su capacidad de diálogo, que lea bien los resultados del domingo pasado, que cada uno de los actores políticos entienda la realidad de la gente en el día a día, que entienda la situación de las familias, que entienda el límite que están viviendo cada una de las familias y que a partir de ahí tengamos la capacidad como sociedad y sobre todo con mayor responsabilidad los que representan esa sociedad de estar a la altura de encontrar soluciones a momentos muy críticos. Lamentablemente uno cuando ve indicadores sociales asustan, cuando uno ve que se aumentó el 40% casi la atención en hospitales públicos porque la gente no tiene más obra social, cuando ves, el otro día leía, por ejemplo, la cantidad de gente que dejó de pagar los seguros de los vehículos, por una cuestión obviamente que no llega y que parece una nimiedad, parece algo chiquito pero no es una cuestión menor, son cuestiones del día a día que ya no están pudiendo cubrir la familia el gasto diario.